través del arte. Has citado lo de la música y es verdad. Yo creo que el gran músico de cine es Wagner. En Wagner están todos luego los que llegan todos de Alemania. Fíjate, Hitchcock, Vértigo, eso es una verdadera... Es Tristán y Isolda, ¿no? Pero ¿quién puede olvidar el impacto que ha tenido la música en el cine? Por ejemplo, veías la de Howard Hawks, El pequeño elefantito, Henry Mancini, como era... Eso lo conoce todo el mundo, pero las películas como aquellas de Laura, Atari, bueno, pero Laura, la melodía de Laura, eso es una cosa ya realmente como inmortal. El desayuno con diamantes, el desayuno Antífanis, bueno, ese es con su amigo Huckleberry Fine, todo, eso es evidente. Ahora, que ha habido como una especie de recelo, por no hablar de la música en Europa, Nino Rota, imagínate, todos los músicos italianos son todos maravillosos. Pero como tú dices, es que es un arte... Vangelis, por ejemplo. Sí, pero es un arte de artes. El cine es, como digo yo, es mentira, pero tiene que ser sincero. Es mentira, pero si no es sincero, no funciona. Si es sincero, aunque es mentira, hombre, partimos de que es mentira, porque cuando se habla de un interior noche suele ser exterior día. O sea que a partir de ahí eso cambia continuamente, ¿no? Pero tiene una magia especial y es lo que han perseguido algunos verdaderos creadores. Wagner estaba detrás de ello, pero no pudo dar con el cine. Él quería el teatro unido a la música, a la ópera. El arte total. Para Wagner la ópera era el arte total, pero él no sabía que dentro de unos años iba a ser sustituida la ópera por el cine como arte total. Sí, por algo que podríamos llamar la amistad 24 veces por segundo, el amor 24 veces por segundo, la emoción 24 veces por segundo, el miedo 24 veces por segundo, la angustia. Eso es lo que tiene el cine, ¿no? Y entonces... el que, para explicarlo a gente que no haya visto nunca cine, de esos que los hablaban los aborígenes, que eran como si les robaran cuando veían el alma, cuando veían las películas, no podían entender cómo estaba hecho, porque les explicaban y les decían, verás, es que hay una cámara que tiene dentro una película, se pone en movimiento y eso va a recoger unas imágenes que eres tú, con tu padre, o tú, y luego ya está, se ha quedado ahí. ¿Y eso cómo se hace luego? ¿No? Luego se revela, se positiva, y luego se monta, se le da una ordenación, y al final depende que el monstruo de Frankenstein se levante o no se levante, porque es muy difícil de conseguir. Pero más allá de la pasión que nosotros podemos sentir por el cine, que yo la comparto igual con la pintura, pero nos lleva... ¿Cuántas películas hemos visto con influencia del pintor Edward Hopper? Todas, continuamente. O los directores artísticos o los fotógrafos, cómo copian su gama de colores más o menos estimulantes, cómo son esos cuadros con esos granjeros sin fe, aburridos, en una gasolinera, o esos tipos viajantes jugando un solitario en la maleta esa 1000 veces recosida en una habitación de un motel de carretera. Bueno, todo eso ha influido muchísimo en el cine, en los caracteres del cine, en personajes perdedores, en personajes ya como... sin ningún tipo de creencias en nada, desolados, pero el que al hablar de Hopper puede hablar de cualquier otro pintor, todos tienen una influencia enorme. Habéis visto últimamente películas como esta, La La Land, ahí como todo el musical tiene una paleta de colores increíbles. Está Hopper, ¿eh? Claro, y de los impresionistas. Pero fíjate tú, si tú ves las películas de Minelli, las películas de Stanley Donen, esas películas con ese colorido, esos amarillos que a ti te gustan tanto, esos colores llenos de fuerza y de estimulación increíble. ¿Qué ocurre? Que estamos en un mundo que está pasando de un siglo a otro, de una época a otra, más que de un siglo a otro, y entonces la gente se encuentra con un musical que no es exactamente un musical, porque lo que tenía el musical era una sensación de alegría y de felicidad increíble, una sensación tan abstracta como es la felicidad. ¿Cómo se podía adoptar? Tú ves Cantando bajo la lluvia y descubres que cuando a Jenny Kelly, la madre de esta chica maravillosa que te gusta a ti tanto, que es la princesa Leia, Debbie, bueno. Claro, le decía que le quería y le dice,
hoy brilla mi corazón como luce el sol en California. Y dice, está lloviendo. Y dice, no, luce mi corazón. Y se pone a bailar. Y entonces la cámara se mueve con una especie de grúa que llamamos nosotros, al mismo tiempo que se mueve él. Y cuando se eleva él con el paraguas, la cámara se eleva, pero es que además hay una música maravillosa. Y eso es la felicidad, porque el tipo está contento, su chica le quiere. Todo eso ahora es muy difícil transmitirlo en un mundo tan duro, en un mundo tan resentido como ha sido el siglo XX, lleno de guerras sin parar, y entonces lo que produce no es alegría. Ver un musical, dices, qué bonito era aquello, qué mundo tan bueno, tan lleno de color, tan lleno de alegría, y ahora ver ese mundo, qué pena, qué melancolía y qué tristeza. ¿Qué es lo que pasa después de ver La La Land, que es una película, a mi juicio, estupenda, pero que rezuma melancolía, cosa que no ocurría con estos musicales? Después de la Segunda Guerra Mundial, con todo ese subidón que produjo el hecho de que hubiera un nuevo orden en el mundo, que se hubieran desterrado ciertos totalitarismos, otros desgraciadamente todavía no, pero es que curiosamente hay un continuum entre el optimismo radical del musical norteamericano de los años 30 y de los años 40 y 50, hay un continuum, ¿verdad que sí? No consiguió la Segunda Guerra Mundial, con sus 100 millones de muertos, quitar ese espíritu positivo del musical norteamericano. Lo que sí consiguió fue que se creara un nuevo tipo de cine, que fue el género negro, el cine negro, sí. Y ese bien es un cine de la segunda posguerra. Y es el un cine, lo que pasa es que venía de una novela que empezó a finales de los 20, con la revista Black Mask y con Dashiell Hammett. O sea que en el fondo ya había unas condiciones objetivas, como decíamos cuando estábamos en la trinchera, ¿verdad? ¿Qué? Para que se produjeran ese tipo de concienciaciones literarias de un hecho social como es la novela negra, que es una novela policíaca que tiene en cuenta la situación social que rodea a la acción de la novela. Si tú, bueno, no voy a estar de acuerdo, si, gracias a ti yo tengo un ejemplar donde aparece por primera vez un relato que se llama The Killers. Probablemente el primer relato auténticamente negro. Y ahí, de Hemingway. 1926. Ese es un cuento que además yo he investigado, lo escribe en el Hotel Palace de Madrid, Ernesto Hemingway, en mayo, un día que había corridas de toros, que él era muy aficionado a los toros, y hacía tanto frío en aquel mayo que cayó aguanieve y se suspendieron los toros. Y él se fue al Hotel Palace, entonces el bar del Palace no está donde está ahora, daba a la carrera de San Jerónimo. Pidió una copa, sería, supongo, eso ya no lo sé, un martini, y en una libreta empezó a escribir la historia de aquel tipo, el sueco, Ole Andresson, que cuando le van a buscar dos tíos para matarle, no quiere huir. Ahí nace, para mí, el cine negro. No, ahí está y la novela negra. La novela negra, pero el cine negro, porque luego hay esa película extraordinaria que es la llegada de esos dos gángsters. Otra de Hopper, por cierto. Bueno, ahí está. A un bar como el cuadro de Hopper, ese que están tomando, sí, que se una llama copa con el... Noche de Halcones, se llama ese cuadro. Pero fíjate qué bonita idea de que lo cuenta el propio Hemingway haciéndose llamar Nick Adams, que es el personaje que él se crea, ¿no? Y llegan unos tipos a un bar de carretera, un restaurante de etapa que está cerrado. Y entonces le dice el dueño, está cerrado, le abofetean y dicen, ábrelo. Ese ábrelo, esa sola palabra, ya empieza a ser el cine negro. Y entonces lo mira a uno y le dice, ¿le mato? Y dice, no, déjalo. Y le dice, chico, hoy es tu día de suerte, juega las carreras. Ese Hemingway que empieza a dialogar de esa manera está abriendo las puertas a Dashiell Hammett, Raymond Chandler, y entonces eso lo coge el cine. ¿Cómo no lo va a coger? La historia esa es una historia maravillosa de los tíos que van a matar a uno, y entonces él se da cuenta, el chico que está allí, va a avisarle y le dice, oye, han venido unos tipos a liquidarte, y él dice, no me importa, y se queda en la cama. ¿Qué habría hecho el sueco? Algo malo, claro, para que los gángsters vayan a por él. Con ese arranque, que es mínimo, que son 8 páginas, el cuento que tú... Yo no creo que llegue a 8, no llega a 4 o 5 páginas. Sí. Richard Brooks hace una película entera, porque la película es decir quién es el sueco, claro. El sueco era un tipo que estaba metido, era boxeador, luego cae en manos de una banda, claro, sí, sí. Es justo. Sí, bueno. ¿Los dos? Sí, pero claro. El primero no es... No, yo hablo de la primera versión. Ah, la primera versión, antes de la versión de... Luego hubo otra de Donald Siegel. Sí, de Donald Siegel es la última. La primera, que es de la RKO. La primera es la versión que hace
Burt Lancaster y Ava Gardner. Pero esa no es una película de... Es que no me acuerdo del apellido. Robert Siodmak. Sí, es la de Siodmak. Es que has dicho Brooks. No, Brooks es el escritor. Pero es que, Richard Brooks es el Brooks y escritor. John Huston Ya está, ya trabajan sobre... Es que el no, guion. al no mencionar a Siodmak es lo que me ha chocado muchas No, veces. es que eso me va a llevar a una anécdota. Cuando a Brooks le encargan, que ya era un escritor muy conocido y había publicado una novela de la que luego sale la de aquella película de el mundo homosexual en medio del ejército, que luego la cambian un poco porque les parece demasiado dura, Encrucijada de odios. Ya había escrito en la novela, que luego la lleva al cine Dmitrik. Él, cuando le encargan eso, va a ver a Hemingway, y es muy bonito, es como otro relato precioso, va a ver a Hemingway a Idaho, que es donde estaba él, que tenía una casa, Hemingway, y entonces charla con él, le dice, me han encargado esto, ¿y qué pasa con el sueco? Porque claro, el relato es... Porque tú no nos lo dices. No dices nada, unos tipos van a matar al sueco, le avisa a Nikada y él no se deja matar, porque no se va a ir allí y acaba el relato con que suben las escaleras de la pensión donde está él y lo van a matar. Y Hemingway le dice, ¿qué pasa con lo del sueco? Me temo que ese es tu trabajo, le dice a Richard Brooks. Y entonces Richard Brooks se volvió, y bueno, inventaron, como digo, la historia que ya conocéis, boxeador, entra en una banda de facinerosos, delincuentes, ahí hay una chica, esa Ava Gardner, se enrolla con La ella, más hermosa de todas sus guapísima. historias, sin la menor duda. Está radiante, inconmensurable en esa película, ¿verdad? Sí, pero luego ese relato, que es de los 20, 26 por ahí, cuando termina la guerra y se recoge el cine negro en todo su apogeo, esos años 40, en donde los héroes que han vuelto de la guerra no tienen trabajo, han perdido su empleo.